C Siete Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en este su espacio, que ya lo sabe, va dirigido hacia las masas, a las masas encefálicas. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes agradece su preferencia. Y déjeme decirle que el día de hoy nos acompaña, pues qué digo, nuestra maestra, nuestra amiga, sino más que nada la esencia viva de la literatura de Jalisco. Y estamos hablando de nuestra maestra, la maestra Sara Velasco. Maestra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Usted es de la casa, Gracias. maestra. Ya la voy a inventariar. Bueno, Ya la voy a inventariar. me siento muy a gusto en esta casa. Ah, bueno, es lo importante. Oiga, maestra, pues usted sabe que en este programa hablamos de literatura, del fomento al libro, la devoción al mismo, y que leer es un acto subversivo, pero que vale la pena. Y uno de los temas que sin duda alguna podrían generar interés para no caer en el famoso nudo ciego, como decía Beto el Boticario, mejor en el nudo tuerto porque está menos choteado, de la literatura de las mujeres. ¿Sí existe una literatura jalisciense femenina, maestra? Claro que sí, claro que sí. Debería ser literatura nada más, Ajá. aclarando que la literatura es buena, regular, la calidad, para eso hay parámetros, pero, aunque es subjetiva, pero sí hay niveles. Sí. Sin embargo, aunque es general, o sea, quien la escriba, hombres o mujeres. La calidad es lo que define. Vamos. Eso es lo que define, pero sí hay, incluso, por eso hay varios libros o antologías de solo mujeres, especialmente de la época en que no era tan común como la contemporánea. Ahorita, por ejemplo, pues no hay ningún problema, pero hubo unas etapas en que la mujer escribía menos o publicaba menos o tenía menos reconocimiento. Entonces, el señalar una literatura femenina en Jalisco, sí, y por supuesto también puede haber en México y en todos los países, es un enfoque muy interesante porque sí existe y la separación se hace convencionalmente, solo para decir de este grupo, en esta etapa, están estos señores que sobresalieron a nivel local, nacional o internacional, pero hay un grupito entre todos estos de mujeres que escribieron, por supuesto que también con muy buena calidad, solo que no todas tienen la fama que deberían de tener, pues no son ni tan reconocidas. Sobre todo, bueno, en el siglo XIX ya sabemos que era más difícil el asunto, pero por lo menos tenemos datos de algunas, de por lo menos 4 sí tenemos información. De las demás se perdieron en los periódicos porque solo aparecían sus nombres en los periódicos del siglo XIX. A ver, maestra, antes de que continúe con eso, una pregunta para nuestros amigos que probablemente nos están escuchando y que tienen esta inquietud. ¿Por qué no era tan común que una mujer pudiera escribir o fuera difundida su literatura? Más bien que fuera difundida, porque, bueno, en primer lugar, la educación de la mujer era diferente de la del hombre en el siglo XIX, en México y en Guadalajara. Yo no sé en otras partes, pero por lo menos aquí así. Sí. La educación, las mujeres educadas en esa época eran en su casa, no podían ir a asistir a escuelas, entonces solamente era para las que tenían una posición económica tan solvente que el papá pudiera contratarles a alguien y que les enseñara, ¿qué les enseñaba? A leer y a escribir. Hubo una época en que solamente a leer, por aquello de que, para que no sepan escribir las cartas a los novios y demás. Sí, así es histórico. Pero bueno, vamos, leer y escribir, la aritmética, que eran las operaciones básicas, bordado, cocina y todo ese tipo de cosas. Vamos, prepararlas para que fueran unas buenas esposas, vamos a llamarlo así. Claro que sí. Y la aristocracia tenía, por ejemplo, también piano, o sea, música, idiomas, también los idiomas. Entonces, había mujeres que tenían solamente eso básico para prepararlas como para esposas y otras que, aunque también son para esposas, pero bueno, con un poquito más de puliditas con los idiomas y con la música y todo ese tipo de cosas. Pero la mujer que leía, por ejemplo, pues seguramente que hubo quien escribiera, pero no muchas en esta época se quedaron con sus cosas, pues yo digo que en un cajón, ¿sí? Y quienes se animaron, estoy hablando del siglo XIX, quienes se animaron lo hacían con seudónimos, con iniciales,
de manera que disfrazaran para que no se supiera, con cierto temor. Y también, pues no se les daba toda la importancia que tenían. O sea que mujer que hablaba latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Ni tiene buen fin, por supuesto que eso era lo que prevalecía. Pero aún así, del siglo XIX en Jalisco, hubo algunas que sobrepasaron eso. ¿Sí? Y lograron un buen nivel y un reconocimiento. Y hubo mujeres en el 19 que fueron famosas, la palabra Sí. famosa, correctísima, iba a decir hasta populares, como Esther Tapia de Castellanos, por ejemplo, que le encargaban poemas. Ella fue poeta solamente. Otras escribieron también teatro, pero por ejemplo ella le encargaban para eventos cívicos, para cuando hacían los exámenes en las escuelas y todo, o sea, lo hacían hasta por encargo. Es decir, sí hubo mujeres decimonónicas que tuvieron, pues yo digo, popularidad en Guadalajara. Tal vez no rebasaron los límites locales, pero ahí está su obra. Y la obra se defiende por sí sola. Claro que sí, claro que sí. Ya a distancia se puede decir, bueno, a ver, vamos comparando a este escritor de la misma época con esta mujer, y más si tomamos la temática, ¿sí? Por supuesto que están al mismo nivel. ¿Existe alguna temática, maestra, algún tema en específico que sea recurrente en las mujeres? En este caso del 19 sí. En el 19 sí. Después ya no. Ajá. Después ya va así. Pero precisamente por esa, iba a decirse razón o las costumbres y demás, prevalecen los temas religiosos, Ujú. los temas de la maternidad o de los hijos, los temas que son hasta un poquito didácticos, morales y demás. Eso es así en general. O también los poemas que hacen para su familia, para el papá, para la hermana, para la prima o a la muerte de esto. Esa temática en el 19, ¿sí? Que por supuesto que hay una variante con la de los hombres. Ya después, empezando el siglo XX, las cosas empiezan a cambiar. Y no me digas ya a partir de 1980, estoy Sí. hablando no exactamente, pero en la década de los 80, ahí ya se viene toda esta, hasta ahora que estamos en el siglo XXI, por ejemplo, empieza en el 80 como un despegue ya más amplio. Pero ¿qué hay en este lapso? Entre el 19 con estas mujeres y las primeras décadas del 20, las primeras décadas del siglo XX hasta el 80. También hay mujeres. También hay mujeres. Ujú. Y basta darles dar un recorrido por su vida, por sus obras, y vamos a encontrar que las cosas fueron cambiando, fueron por supuesto paulatinamente en relación con las del 19. Ya sabemos que en esto de literatura no es como en historia, con tal fecha de aquí a aquí, No, ¿verdad? no. Sabemos que es más o menos. Yo hago una división como muy, pero yo, por ejemplo, me baso en la fecha de nacimiento. Sí. Para decir, si nacieron en el siglo, por decir, en 1901, pues yo digo, ya son del 20, ¿sí? Sí. Y es esto de una manera convencional. Sí, bueno, más sencilla también para marcar ciertos parámetros, sino exactitudes y parámetros. Por lo menos decir, toda esta bolita de mujeres, caray, pues, no, sorpresas. Nuestro Jalisco fue importante, como todo mundo sabemos, en literatura y en todas las artes, pero sí hay por ahí algunos personajes, algunas personajas que están, algunas escritoras que están semiolvidadas porque no se les dio tanto reconocimiento, Ajá. no porque no tengan los méritos. Y bueno, a ver, maestra, entonces estamos entendiendo primero que el escribir, el publicar y el tener un reconocimiento sí era considerado algo exclusivo de los hombres. Sí. Las pocas mujeres que se atrevían a hacerlo lo hacían en contra quizás de lo establecido moralmente o éticamente por la institución, por la sociedad. Casi escondidas. Casi escondidas. Sin embargo, pues han existido casos de estas mujeres que muchas de ellas son reconocidas y la gran mayoría pertenecen a un anonimato o al olvido del cajón, como lo acaba Sí. de definir. Así es, sí. Entonces Guadalajara siempre ha dado muy buena vena de artistas, de intelectuales, y en este caso la cantidad de mujeres, maestra, que lograron escribir y que sus letras perviven, pues no habrán sido unas cuantas, no habrán sido 4 o 5, probablemente eran más. Ya en las décadas del 20 ya son más.
Entonces, Ya son más. ¿se pueden considerar ellas como unas luchadoras sociales, maestra? Claro que sí. Hay especialmente Lola Vidrio. Bueno, específicamente algunas porque sí hicieron lucha social. ¿Así? Ah, sí, sí. Lola Vidrio, por ejemplo, que es de nuestros grandes personajes. Lola Vidrio es de las jaliscienses distinguidísimas. Lamentablemente solo hay un libro publicado de ella, Don Nadie y otros cuentos, con el que ganó un premio, pero muchos factores, Samuel. Entre ellos, pues, era comunista, aparte de que era mujer y demás, ¿no? Muy buena escritora en narrativa. Ella no intenta, o si lo intenta, no lo publica. Oiga, maestra, permítame. Sí. Y lo que sí hay que intentar es que tenemos que ir a un corte. Ah, bueno. Pero regresamos con Lola Muy bien. Vidrio, ¿le parece? Claro que sí. En un momento más Claro que sí. regresamos. Y ya lo sabe, estamos hablando de las mujeres jaliscienses y la literatura del siglo XX, ¿ya, maestra? Ya, sí, claro que sí. En unos momentos más regresamos. C7 Letras. Continuamos en este su programa C7 Letras y estamos platicando con nuestra querida maestra, la maestra Sara Velasco, quien nos está platicando sobre estas mujeres reivindicadoras de la literatura jalisciense y sobre todo, pues mujeres empeñadas y empeñosas, maestra, en que sus letras no cayeran en olvido. Y nos platicaba de Lola Vidrio. Sí. Yo diría mujeronas, A ver. mujeronas. Lola Vidrio Beltrán, así se ponía Dolores, María Dolores, pues no, Lola Vidrio, así lo pone en su libro. Ella colabora en Bandera de Provincias, por supuesto, porque ella nace en 1907. Ella, me tocó conocerla, tuve la fortuna de conocerla, una mujer fuerte. Ella me comentaba que empezó a los 10 años, porque vio un anuncio en un periódico de la época, 10, ha de ser en el 17, ¿verdad? Sí, más o sabemos menos. sacar cuentas, bueno, más o menos. Y de un poema, y lo gana, siendo una niña. Ah, una convocatoria de un poema. Convocatoria para un poema, Ajá. ella gana, y entonces, bueno, pues sigue escribiendo. Y después, esto me lo dijo ella, no lo he encontrado escrito en ninguna parte, pero me lo dijo ella. Confiemos en ella. Confiemos y en mi memoria, que después veía, por ejemplo, que había un concurso en la Ciudad de México o en Zacatecas y que iban a dar, no sé, una cantidad de 2 pesos, o sea, 3. Y entonces ella decía, también para ayudarse en lo económico. Sí, lo que pasa es que fue un tiempo rechazada por el comunismo que ella practicó. Hay quienes la consideran como una luchadora social, porque sí estuvo siempre en defensa de la gente más necesitada y demás. Pero aquí hablamos de literatura. Mira, Navarro Sánchez Navarro Sánchez, por supuesto, que la considera, y la tiene, por supuesto, como una buena narradora. Más tarde pasa al PRD. Entonces fue también como, pues ya sabemos que la cuestión política tampoco, también hace que la gente, que las marginen, Sí. o algo así. Tal vez por eso solo publicó un libro, tal vez por eso. Don Nadie y otros cuentos. Yo hice una reseñita de hace mucho tiempo de cada uno de sus cuentos, ¿sí? Y cada uno son joyitas, sobre todo Don Nadie, es el cuento que yo recuerdo. Que le da título al libro. El que le da pues. el título al libro, que es muy bueno. Lola Vidrio Beltrán está olvidada actualmente, pero sí se debió a eso. No he sabido que a nadie se le ocurra buscarlo desperdigado en los periódicos donde publicó. Casi de nuestras mujeres del 19 también falta que alguien se dedique en específico a eso, pero como que no es tan importante para alguien, ¿no? Para algunos. Ella muere en 1999, creo. Yo estuve buscando su acta de defunción y no la encontré, pero hay quienes dicen que por ahí más o menos, Ernesto Flores, por ejemplo, le pone un cuento, Sí. cuando hizo la antología del cuento jalisciense, pero todavía no moría ella. Yo anduve buscando, te digo, hasta en el registro civil y no, pero vamos a suponer que es longeva. Sí. Y después, cuando pasa esto, con algunas personas se retraen Sí. y ya no están tanto en el candelero.
pero es uno de nuestros valores femeninos interesante. En orden cronológico, al año siguiente, ella nace en 1907. Lola Vidrio. Lola Vidrio. Pues, sigo más Sí, o menos sí, así sí. yo quiero darles Va como- bien, maestra. Cuando se equivoque la corrijo. Por favor, por favor. ¿Sabes qué? No, en serio. La idea que tengo es más bien dar un panorama Sí. así muy rápido para alcanzar a que quienes nos escuchan vean que sí hubo más mujeres, ¿no? O sea, no... Maestra, ya- este es su espacio. Usted haga lo que le dé su gana, hombre. Pues, Bueno, aquí hay otra mujer, Concha Mojica. Perdón, Lola es Dolores, Concha es Concepción. Bueno, Bueno, pues, pero es cosa de la época. Para ¿no? mí, las amigas sí hablan, ¿verdad, maestra? Bueno, pues Concha, pero es que así se ponían en sus Bueno, libros. pues. Concha Mojica sí tiene más libros, no recuerdo bien si 4 o 5, Sí. y también en periódicos. Concha Mojica es de Arandas, incluso en Arandas hay una calle con su nombre. Ella no se casa, no tiene hijos, Concha Mojica, y estudia algo que se llamaba algo de farmacéutica, total que ella atiende una farmacia, Ujú. es como responsable de una farmacia y tiene algunos años que vive en León, Sí. de Arandas en León. Pero fíjate que ella forma un grupito de escritoras y hacen una publicación que se llama Oasis. Concha Mojica es solo poeta. Lola Vidrio, aunque empezó de niña escribiendo poemas, pero lo de ella es la narrativa. Cuento. Concha Mojica son poemas. Son unos poemas también de tipo religioso, ya no tanto como del siglo XIX, Ujú. sin embargo, ella hace muchas cosas relacionadas con su pueblo, pero de una belleza muy exquisita. Es buena Concha Mojica. En la administración pasada, la Secretaría de Cultura le publicó las obras completas, esa colección de letras inmortales o de Jalisco, una de esas, publica Concha. O sea que a Concha Mojica la podemos encontrar con su obra recopilada, con un estupendo prólogo que hizo Miguel García Asensio, porque también es de Arandas él, y porque la conocía muy a fondo. Vale la pena leerla. Tiene un Via Crucis, por ejemplo, en donde va poniendo cada una de las, primero del Cristo, la corona. Lo va describiendo. Lo va describiendo y luego el recorrido, de una manera, si tú quieres, sencilla, pero es una gran poeta, Concha Mojica. Yo recuerdo más o menos una anécdota, ay Dios, ¿en qué año fue? Yo creo que sería en los 90, cuando León Guillermo Gutiérrez hace una antología de poesía del siglo XX, un libro grueso también de la Secretaría de Cultura. Yo fui a la presentación, estuvieron Hugo Gutiérrez Vega y Raúl Aceves. Sí. Y se me quedó grabadísimo de que a la hora que están presentando, como siempre, pues qué maravilloso libro y todo eso, y Hugo Gutiérrez Vega dice, esto es muy bueno, qué buena recopilación, pero me está faltando Concha Mojica. Hugo Gutiérrez Vega. Dije, ay, a León Guillermo Se le se le pasó a una mujer que tiene un gran valor. Es una de nuestras grandes poetas, de Arandas. En orden cronológico, sigue Olivia Zúñiga, Ujú. también muy conocida y también... Sí. Ella fue ella tuvo reconocimientos, ella sí tuvo más reconocimientos. De las que llevamos, ella fue, yo creo que la más, o por lo menos de las más reconocidas aquí en Guadalajara. Ella nace en Purificación. Ujú. Purificación, ¿cómo se llama? Purificación. Villa Purificación. Villa Purificación. Su papá es el general Eugenio Zúñiga, Ujú. revolucionario. Sí. Por eso Tlajomulco se llama Tlajomulco de, Zúñiga. por su papá, Eugenio, y por su tío, Nicolás. Eran dos hermanos, pero claro, el general siempre, ¿verdad? O fue el que luchó más, el que sobresalió. General les mandan su Bueno, cumple, pues, maestra. no, pues imagínate nada más. Imagínate nada más. En la Enciclopedia de México sí la mencionan, pero fue después de que yo hice unas fichitas por ahí, las publiqué, con la fecha de nacimiento equivocada, porque yo también me basé en otros que, bueno, es que no encuentras el acta,
Y entonces no sabes, porque a veces se pierden, Sí, bueno. no existen las, ya no digo actas de nacimiento, ni la del bautismo, que era la que se podría conservar un poquito más, pero un día me dijo Pedro Vargas, ya sé cuándo nació, es que no cuadraban las fechas. ¿Cómo es posible que había nacido en 1916 y el papá murió en el 14? Lo asesinaron en el 14. Entonces, ¿qué pasó? No, la fecha es 1916. Sí, no, Entonces, se presta mucha interpretación. bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pero solamente cuando ya lo estudias a un personaje a fondo, yo de hecho mi trabajo es más bien en general, ¿sí? No profundizo en cada uno, sí leo las obras, sí, pero por ejemplo, ya para dedicarle, sería toda una vida para un solo autor, por ejemplo, cosa que pues no, yo prefiero mejor todo en forma panorámica. Pero aquí tenemos, por ejemplo, que si su papá y su tío nacieron en Tlajomulco. Ajá. ¿Sí? Por azares del destino, ella nace en Purificación, pero en 1910. Tiene un poema, Samuel, que iba a traer, pero dije, pues ni modo de traer tanta cosa, que se llama Carta a mi padre asesinado. Es una cosa gloriosa, o sea, es un gran poeta, porque tuvo ella este don. Escribe la carta a su padre diciéndole, como si fuera una carta, Sí. en verso libre. Ujú. ¿Sí? O sea, es una poesía, por decir en prosa, es una carta, en donde va describiendo cómo le pusieron, no se dice, le pusieron un 4, ¿verdad? No, ¿cómo le dice cuando Sí, le pusieron cuando un los 4, traicionan? claro. Cuando lo traicionaron, por supuesto, y no nada más junto con el hermano. Ajá. Por cierto que de los dos, en Tlajomulco, en el jardincito, Sí. están ahí sus bustos, sus figuras de los Zúñiga. Lo que sucede es que a la hora que los traicionan, sobre todo, bueno, el general y a su bolita pues era su ejército, pero unos cuantos, unos 8 o 10, los llevan a la cárcel de Escobedo, porque era la que estaba. Donde está ahora el Parque Revolución, Exacto. el famoso Parque Rojo. Exactamente. Ujú. Y que nada más tenemos fotografías de cómo era esa cárcel, esa penitenciaria de Escobedo. Bueno, pues de ahí a medianoche, de la fecha, no recuerdo día y mes, pero sí en el 1914, los sacan en la noche y los llevan al cuartel del Carmen. Ujú. Entonces, en el poema ella va describiendo todo eso, cómo los sacan escondidas, o sea, nada de juicio ni nada de esto, sino que los pasan y allí los matan. Supongo yo que para no hacer ruido no fue con el rifle, con el fusil, no sé, sino con la bayoneta a golpes. Ay, Dios. Ajá. En el exconvento del Carmen. En esa parte, en el convento del Carmen, Ujú. que era cuartel en ese momento. Todo eso dice el poema, ¿eh? Maestra, si me lo Bellísimo. permite, Sí. vamos a ir a nuestra siguiente pausa, pero a continuación regresamos porque esto ya se puso interesante, Sí. maestra. No, ya, esto ya está No, cada digno uno. de que ya nos inviten aquí en la producción una taza con chocolate, mínimo, maestra. Ay, sí. Mínimo. Mm. En un momento regresamos. Sí. C7 Letras. Y dijo el arcipreste de Itia, del mal buscar el menor, díselo el sabedor, por eso la mujer, la menor es la mejor. Eso dijo el arcipreste, maestra. Sí, ya hace tantos siglos. Fíjese nada más, pero Y aquí, qué buena memoria tienes. pero, oye. pero aquí tenemos mujeres que no fueron menores, No. mujerones, maestra. No, claro, Y claro. estamos con la maestra Sara Velasco, Sí. que también pertenece a esa selecta población de mujerones que nos está platicando precisamente sobre estas damas que a través de la Sí. pluma vencieron los estereotipos y los estigmas de la época, maestra. Claro que sí. Sí, estoy hablando por ejemplo, Olivia Zúñiga escribió 3 novelas. Ujú. 3 novelas, Retrato de una niña triste, por ejemplo, con ella le dieron el premio Jalisco. Sí. Por supuesto que suficiente. Antes era por una obra, el premio Jalisco lo daban por una obra determinada. Por supuesto que merece ese premio y más. Ella escribe de una manera muy dramática, tuvo una vida muy tormentosa. Se refleja en sus novelas la muerte, era un país distante, o sea, cosas de ese tipo, pero muy bien escritas. 3 novelas escribió y también Amante Imaginario y otro librito de poemas
Sí. que ese sí no se ha reproducido. Te digo, aquí fueron nomás las novelas las que podemos tener al alcance de la mano, que ya es algo, pero bueno. Lo que sucede es que ella era una mujer hermosa, en su época y hermosa. Yo tengo una fotografía de ella, casualmente, porque me la regaló a alguien que llevaba buena amistad, y es una artista, es como una verdadera belleza. Ella, cuando tenía 14 años, fue seducida, ay no, iba a decir seducida, pero no, déjame ver que, pues, bueno, tuvo un hijo de Lázaro Cárdenas. Lo que pasa es que... ¿Cómo? No, lo estoy diciendo porque no es secreto, ¿eh? Está escrito. ¿Sí? Sí, no. Hay cosas que sí no voy a decir de ella, porque no me gustaría... Vamos a hacer manita de puerco. Sí, ¿Cómo no? Lo que sucede es, por supuesto que la vida va muy pegada con la obra. Claro. Por eso una cosa va con la otra. Cuando tenía 14 años, Lázaro Cárdenas era un joven y pertenecía al ejército de Eugenio, el general Eugenio Zúñiga. O sea, el papá. O sea, el papá. El papá era el jefe de este muchachito, en ese tiempo un muchachito. Se enamora, por eso dije que feo dije seducir, no, se han de haber enamorado lo que sea. Y ella tuvo un hijo de Lázaro Cárdenas. Por supuesto que no fue reconocido. Ella después se casó con un gobernador de Oaxaca. Tuvo una vida muy tormentosa, te digo que al final de cuentas, hizo época aquí en Guadalajara. Ella asistía al Ateneo Suma de Riva Sáenz, y me cuentan las personas que estuvieron presentes, incluyendo la hija de Riva Sáenz, que llegaba así con sus pieles, con su chofer y demás. Hubo un tiempo en que fue una mujer de mucho lujo, muy de acuerdo con su belleza, así casi podríamos decir, de parar el tráfico, no puedo describirla de otra manera. Y después una vida muy de pobreza, que llegó a vivir en unas oficinas aquí en el centro de Guadalajara, oficinas, o sea, ni siquiera con un baño de regadera ni nada de eso. Y al final de cuentas, cuando empieza a envejecer, ella se resguarda en su casa, no quiere que nadie la vea. Fue el tiempo en que yo supe de ella por una amiga, y fue cuando dije, yo quiero conocerla para su obra, y consígueme una cita y vamos. Al final de cuentas, no nos recibió, a pesar de que teníamos la fecha y todo. Salió Sergio, el hijo de Lázaro Cárdenas, sí. y porque después tuvo la hija con su esposo. Con el esposo gobernador. Entonces tuvo el niño, la niña. Pero pues se escondió. Jorge Navarro, el pintor, que la conoció también mucho, decía, pero ¿cómo? ¿Por qué es que a la hora de ir perdiendo, con el tiempo se pierde la belleza. Y ella seguramente... Pero nosotros la ganamos, maestra. Bueno, ¡ay! Lo que pasa es que tiene que suceder, y ella quizá no soportó esto. Sí. Yo cuando supe de ella fue porque estaba vendiendo su biblioteca. Lamentablemente, ¿tú crees que se le iba a comprar? Ya le habían ofrecido, ¿con qué? Ya le había ofrecido a la UDG, ya le habían ofrecido esto, para nada. Yo nada más decía que si vendían libros sueltos, pues sí. No, se perdió esa biblioteca. Y le estaba vendiendo por la extrema pobreza y porque se iba a la Ciudad de México. De hecho, la fecha que yo tengo de fallecimiento, 1990, me la dio una persona que es con día y mes, pero que yo no puedo decir, lo pongo así, pero es hasta que ves los documentos. Pero fue a la Ciudad de México, ya de hijos no se sabe, se perdió el contacto totalmente aquí. A la hora de los derechos de autor para hacerle la publicación de sus 3 novelas, pues no encontraron a nadie. Hasta la fecha creo que, quién sabe qué pasaría. Alguien me dijo que el hijo murió antes que ella, quién sabe. Pero aquí lo importante es, a la hora que entramos a leer, la carta a mí me fascina. A mí la carta, porque habla a Claustro del Carmen, o sea, va deslizando toda la historia de su padre. Pero hay también algunos poemas del Panteón de Belén, luego también esa de Amante Imaginado, estoy hablando en poesía. Es tan buena en novela como en poesía. Sin embargo, los estudiosos la catalogan más bien novelista, más bien narradora, como que ahí está su valor. Las novelas son un deleite, siempre tomando en cuenta esa truculencia, esa vida desgarradora que narra con sus personajes. Esa es Olivia Zúñiga, a grandes rasgos. Sí, es uno de nuestros valores, y sí tuvo una vida
así de terrible. Vamos a continuar con la siguiente, porque no hice la letra más grande, Dios mío. En orden cronológico, bueno, estoy diciendo de las más conocidas, porque en orden cronológico seguirían otras que las dejé para el final. Pero bueno, en 1913 nace Griselda Álvarez, que todo el mundo la conocemos, gobernadora de Colima, y habrá quien apueste, porque a mí me han apostado, es que es de Colima. No, bueno, nació en Guadalajara. Pero muy niña no se fue a Colima, ¿no? Se fue a Colima, es lo mismo que con Fernando Calderón, nacen en una ciudad, pero su familia está en otro lado ya. Pero mira, yo, Samuel, te voy a decir cómo hago mi clasificación de jaliscienses. Desde los años 70 que estoy en esto, dije, a ver aquí, no me importa cómo lo hago los demás, lo voy a hacer yo. Quien nace en Jalisco es jalisciense. Claro. Aunque recién nacido se me vaya a otra parte o a los meses se vaya. Pero es jalisciense porque nació aquí. Y viceversa. Quien nació en otra parte y se viene a Jalisco y aquí hace su vida, aquí tiene su familia, aquí hace su obra y aquí hace lo demás, es jalisciense. Yo les llamo unos jaliscienses por, ya no me acuerdo cómo, pero bueno, unos son por adopción. Y otros por derecho. Y otros, claro, claro. ¿Y qué es más? Son iguales. Claro. Yo supongo que una madre que adopta lo mismo quiere a uno que al otro. Imagínate qué haríamos entonces si no fueran jaliscienses los que se nos fueron a la Ciudad de México. Nacieron aquí, aunque hayan durado muy poco. Hay unos que viven aquí, que nacen aquí. Hay muchas variantes y ese es un problema que tuve que resolver y lo definí así. Yo lo definí así. Entonces, Griselda Álvarez nació en Guadalajara y eso aparece en su acta de nacimiento y es nuestra. Se fue después al DF. La vida de Griselda Álvarez es más abierta, porque como fue mujer política, como hizo política, entonces pues está al alcance de la mano más su historia. Y luego a mí me tocó ver en algunos casos de Griselda los reportajes que la hacían en el Canal 22 y muchos que la hacían por política, que diputada, que senadora, que gobernadora, que etcétera, ¿no? Entonces, en esos te dice algunos retazos de su vida. Pero aquí es la única que no te traigo a ti, les traigo a todos, una probadita, porque ella es poeta. Sí. Ella es poeta. Lamentablemente no escribió tanto, a lo mejor por andar acá en la política y los cargos políticos que tuvo, y no sé si sea político porque fue también jefa en el Seguro Social, del Seguro Social en la Ciudad de México, no sé si sea político eso, pero también de tipo administrativo. Ella fue maestra, pero también estudió letras en la UNAM y también en la Normal Superior de la Ciudad de México, tiene una especialización y ejerció como maestra de primaria. Y luego como maestra, estoy hablando de sus primeros años, como maestra en esa especialización, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es algo relacionado con la psicología del niño. Ajá. ¿Sí? Entonces su preparación es amplia, tiene una preparación. Y además como política, yo ahí no puedo saber, ni me meto en eso, pero la gente puede decir, al menos fue la primera gobernadora del país. Y claro que le dieron un lugarcito pequeño, y qué mejor que era el de sus ancestros. Colima. Sí, por ahí todavía hay una hacienda. Pero como poeta nos interesa aquí, porque estamos en C7 letras, y ya no me meto en tanto asuntos familiares, pero como poeta tiene unos poemas maravillosos. Yo te comentaba antes sobre Anatomía Superficial, por ejemplo, es un libro de un número determinado, no recuerdo cuántos sonetos, solamente sí, sonetos, describiendo la anatomía del hombre superficialmente, ¿sí? De una manera magistral. Son los, según dicen los que saben, de los mejores sonetos contemporáneos del siglo XX. Sí. Y yo la verdad me deleito y digo, ¿cómo pudo escribir esta mujer tanta? Tiene Cementerio de Pájaros, otra maravilla, ¿eh? Mira, yo traje la pequeña muestra que traigo, obviamente no voy a leer el poema completa, ni siquiera un poema completo, porque la idea no es esa. Bueno, maestra, ¿qué le parece que de aquí que lo buscamos, vamos a una pausa para que en cuanto regresemos nos haga favor de leernos este fragmento de esta poeta que quizás sea olvidada más por su faceta político que como intelectual? Sí. En unos momentos más regresamos, continúe con nosotros.
C7 Letras. Y lamentablemente estamos llegando a la parte última de este programa, cierto. pero la maestra Sara nos va a deleitar con un fragmento de la poesía de Griselda Álvarez, maestra. De Griselda Álvarez, sí. Canto a la provincia. Canto a la provincia. Ella- Venga de este ronco sí, pencho. Claro maestra. que sí. Ella hace dos cantos, uno al maíz, ya se llama dos cantos, un canto al maíz y un canto a la provincia. Un pedacito nada más para, con una probadita podemos tener una idea de cómo versificaba, ¿sí? Yo sé que puedo hablar. Mi voz es pueblo. Por el acorde mágico de las razas, además de mestiza es mexicana, y aunque vive como hija de penumbras y tiene la tristeza de milenios en que mi gente indígena se ampara, sabe cantar también la diafanía de su gozo genuino y campirano. Yo sé que puedo hablar. Mi voz es pueblo que hoy crece en la provincia a su dictado. Provincia, fuerte niña que acomodas tus pueblos de juguete en las rodillas de los montes viejos y escuchas recogida y soñolienta la leyenda del aire, el cuento del embrujo y el silencio enredado de la selva. Niña de hierbas olorosas donde se recuestan las gotas de rocío después de un largo viaje. Provincia, niña fuerte que te bañas los pies insomnes y ávidos de río, tu bruna cabellera destrenzando por el valle en el templo de la brisa, llegando a la vivienda de las flores, a preguntar si los rebaños triscan, subiendo por la tarde a recoger un poco de arco iris que el crepúsculo tira en despilfarro para escribir con él incandescentes vuelos de mariposas y fantasmas, etcétera. Bonito, maestra, ¿eh? Sí. Con mucha fuerza descriptiva, por cierto. Claro que sí. En este caso, el del maíz es bellísimo también. El cementerio de pájaros es una joya, es una verdadera joya. Sus pocos libros. Yo supongo que no le dio tiempo a la política de seguir mostrando su sensibilidad. Y luego, esto queda rezagado y se lo come la política. Es más política, pues, ¿verdad? Y entonces los libros no se reeditan, aunque las ediciones son en la Ciudad de México. Sin embargo, no la tenemos tan al alcance de la mano. Sí. Alcanzamos a ver a... Sí, maestra, ese es su programa. Ah, pues qué padre. Ya sé que aquí yo soy el prestanombre suyo. Sí. Claro. Hay una mujer también muy desconocida, o semi conocida, ¿verdad? Porque Ajá. no voy a decir que soy la única que la conozco, no. Margarita Mendoza López. Ella nace en 1914. ¿Por qué pongo a Margarita Mendoza López en este grupo de mujeres? Cuando que ella no fue ni poeta ni narradora, ella fue investigadora. Y me encanta porque nada de que se habían inventado como hay ahora estos centros de investigadores. Sí, claro. Y qué bueno que hay. Y qué bueno que hay porque debe haber muy buenos frutos, sobre todo en las universidades. Las investigaciones, por supuesto, es la clave para rescatar a nuestros escritores. Es maravilloso. Pero cuando una mujer como Margarita investiga antes de que esté todo esto, con todas esas facilidades, y logra unos libros, mira, ella tiene, Margarita Mendoza López, tiene 5 tomos, así de gruesos, no me los traje por pesados, del teatro en México. Ajá. Del teatro de 1900 al año en que ella murió. Es decir, ella no alcanzó a ver esta obra. Sí alcanzó a ver otras, todas por porrúa, al alcance de la mano, y todas sobre teatro. Sí. Ay, a mí me interesa mucho dar a conocer a Margarita Mendoza López, aparte de que tuve el honor de conocerla y de que me enviara algunas cosas y me mandó hasta recortes de periódicos y demás, ¿no? Una mujer generosa. Pero aquí el valor de su obra es importantísimo. Mira, ella fue hija de Luis Mendoza López. Quien vaya al teatro experimental encontrará una estela con nombres, Sí. con varios nombres. Ahí pueden encontrar Luis Mendoza López. Sí, el apellido es el mismo, pero por razones que no alcanzo a explicarles ahora. Es que el apellido del papá era alemán y no lo podían pronunciar. Y él mismo se puso Mendoza López y la hija también. Bueno, pues, ¿Sí? Bueno, para identificarse. Luis Mendoza López, su padre, fue cantante de ópera,
compositor de ópera, director de orquesta de música clásica. Hasta en Nueva York estuvo. Por eso está su nombre en el teatro experimental. Y fue nuestro, fue tapatío, Luis Mendoza López. Y su mamá siempre en la pobreza. Hay un libro que hizo Margarita, que ella me hizo el favor de enviármelo de México, es el Teatro de Ayer en mis recuerdos. Allí podemos encontrar, a quien le interese el teatro en Jalisco, allí podré encontrar con anécdotas, con nombres, con pelos y señales, sí, con los detalles de todos. ¿Sí? Estoy hablando de un libro de Porrúa, no de los 5 tomos. Los 5 tomos es una obra magna. Luis Mendoza López, su padre, y ella fue hija única. Ajá. Margarita, pues, bueno, se puso Mendoza López. Su mamá, en este libro cuenta toda su... Es maravilloso, me encanta que escriban, como no es su autobiografía, pero me encanta porque te facilitan todo el camino. Y tú lo lees y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Las penurias que pasaban, lo que les pagaban con Caruso, con eso. Ahí encuentras palabras mayores en cuanto a la ópera y la niña acompañando a todos ellos. Hay un párrafo que dice, yo, no me lo sé así tan textualmente, pero es más o menos, yo dormía y despertaba oyendo el piano, porque también el papá, pues para poder sobrevivir, daba clases de piano cuando no tenía los contratos. Él fue del Teatro Principal de Guadalajara, antes del degollado, fue el que después de estar en ruinas lo levantó. Es una historia interesantísima. Y Margarita Mendoza, pero la mamá, Bertita, bueno, yo le digo Bertita de cariño, a Berta García Romero, que también a veces se ponía Berta Mendoza López, la podemos encontrar en las películas mexicanas del siglo de oro, de la época de oro, yo diciendo del siglo de oro, de la época de oro, sí, de todas estas que sabemos de María Félix y demás. En los créditos por ahí viene vestuario. Ella, para sobrevivir, siempre vivieron en extrema pobreza, Tenían para comer y luego un contrato muy bien y luego después pues fallaban ciertas cosas. Esto es el teatro más genuino de nuestro país. Y ella por casualidad les remendaba un poco la ropa a los cantantes de su esposo, y al final le dijo, oye, ¿por qué no haces esto? Y se hizo modista de cine, de teatro, y alcanzó un poquito de televisión. Entonces, y Margarita es producto de estos dos personajazos. Esta niña, esta Margarita, bueno, yo la conocí. Yo la conocí afortunadamente por conducto del doctor Elías Nandino. Era su médico y me llama un día, doctor, ¿quiere platicar con usted, Margarita? Yo, ¿cuál Margarito? ¿Qué? ¿Cómo no? Fue una maravilla conocer a una mujer de estos niveles, claro, en una obra importante. En México es más reconocida, por supuesto, En México es más reconocida porque al final de cuentas, cuando mueren sus padres, desde antes ellos ya radicaron como anduvieron en trenes y viajando por las giras y todo eso, radican en el DF. Ella fue esposa de Rojas Garcidueñas. No sé si le suena el historiador. Sí. Cuando muere Rojas Garcidueña, búsquenlo en la Enciclopedia de México, claro, en internet, donde quieran. Rojas Garcidueña, toda la obra que hizo. Cuando muere y queda viuda, ¿qué crees que hace? Irse a vivir al Hotel Regis. No tuvieron hijos. Ajá. Además, se casaron. Ella me dijo, pues es que viajábamos tanto por las cuestiones culturales y todo eso, pues vamos, pues ¿por qué 2 cuartos? Vamos casándonos, porque en ese tiempo era de casarnos y para usar un solo cuarto. Y sí, digo, aclaro, porque ella me lo dijo. Al final de cuentas, se va a vivir al Hotel Regis. Ella trabajaba en Bellas Artes. Ella fundó, me emociona decir tantas cosas que a lo mejor no estoy diciendo nada, pero miren, fundó incluso de su propio dinero, funda becas para los estudiantes de teatro. Ajá. Y obviamente, si vive en el Hotel Regis, en 1985, 19 de septiembre, muere en el temblor. Le tocó. Yo le había enviado unos libros que después se me regresaron porque alguien, le dije, Margarita, me dijeron, no, anda por Chihuahua. Dije, qué bueno que no le tocó. Por supuesto que fue un dato, ya había regresado.
Ella muere en su cuarto de hotel, ajá, en 1985. Y dejó inconcluso el quinto tomo, pero mira, no, Samuel, es una belleza. Ojalá que alguien pudiera buscarlo en bibliotecas, no sé dónde lo podrán encontrar. Pero, por ejemplo, un tomo de teatro de 1900 a 1984, por ejemplo, es de actores, biografías de autores, escenógrafos. No, nomás le faltó quién barría así, ¿no? Otro tomo, las obras que se han escenificado en qué teatro, quién era el director, O sea, vestuaristas. No, es una obra. el vademecum del teatro mexicano. Imagínate, por lo menos de 1900 a esa época. ¿Sí? Maestra, como siempre nos ha dejado como el dentista, con la boca abierta. Maestra, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero como trae más mujeres, pues ya, se sacó la rifa del tigre. Muy bien. Regresando de estas vacaciones, no sé si merecidas, pero sí necesarias, maestra, Sí. para que por favor continuemos y logremos cerrar este ciclo de estas mujeres. Sí. ¿Qué digo mujeres? Mujerones. Mujer, sí, la verdad sí. Y maestra, pues usted es de esa extraña ralea, como diría Alfredo Replacencia, y en el cual nos sentimos muy orgullosos de tenerla, no solamente en este programa, sino que además compartimos el pan y la sal de la amistad, maestra. Sí, muchísimas gracias, te agradezco mucho, Samuel. No, hombre, gracias por Agradezco acompañarnos, pero sobre todo usted, que desde la comodidad de su hogar o en esta multiplataforma puede escuchar, pues, sin duda alguna podrá vernos, y ya lo sabe, que aquí en C7 tenemos los mejores contenidos y la literatura también es para disfrutarse. Muchas gracias. C7 Letras.